El mundo de la Biblia. Amigos y hermanos, buenas noches. Llegamos una vez más al mundo de la Biblia. Estamos de fiesta en la iglesia. Hace 12 días exactamente hemos inaugurado la gran fiesta, la fiesta de la fe. Y el Papa Benedicto nos ha convocado al año de la fe. Qué interesante esta experiencia. Y aquí en nuestro canal Cristovisión, toda la difusión y toda la experiencia y toda la enseñanza y todo el conocimiento que hemos adquirido. El año de la fe. Y este programa, El Mundo de la Biblia, quiere hacer eco de la experiencia del año de la fe. Queremos empezar a vivir y los quiero invitar esta noche a un viaje, a un itinerario estupendo. Vamos a viajar por la fe de Abraham. Vamos a recorrer ese camino y esa experiencia que significó Abraham para nosotros. Recuerden que siempre hemos dicho, y esto es un testimonio, que Él es el Padre de la fe. Por eso he querido invitarlo y he querido hacer con ustedes esta experiencia y vamos a apoyar nuestra fe en el testimonio de Abraham. Busquen el texto bíblico en el capítulo 11 de Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 8. Entonces, ¿qué es hacia la experiencia de esta noche? El año de la fe. Recordemos por qué nace el año de la fe. El Papa Benedicto en su carta Porta Fides nos ha colocado el gran motivo. Dar las gracias, la profunda acción de gracias que debe dar la Iglesia por los 50 años del Concilio Vaticano II. Justamente el 11 de octubre del año 1962 se inauguraba este majestuoso concilio a la cabeza del pontífice de turno, nada menos que Juan XXIII. Estaba allí este hombre extraordinario que había nacido en el siglo XIX, en el año 1880, estaba abriendo el Concilio Vaticano II. Una experiencia insólita que todavía estamos aprendiendo del concilio. Han pasado 50 años y no lo hemos cumplido. Es que es tan importante y tan interesante todo lo que allí se ha mostrado y tan interesante lo que allí se refleja, que hoy la Iglesia, en los primeros 50 años, nos invita al Papa Benedicto a ser partícipes de esta acción de gracias. Pero el segundo gran motivo que da la carta Porta Fides es descubrir la acción de gracias por el catecismo de la Iglesia Católica. 20 años del catecismo de la Iglesia. Concilio Vaticano II, 50 años. El catecismo de la Iglesia, 20 años. El concilio inaugurado por el Papa Juan XXIII, clausurado por el Papa Pablo VI, de grata y de querida memoria para todos los colombianos. Recordemos que él visitó tierra colombiana, fue el primer pontífice que llegaba a nuestra tierra en el año 1968 y estaba presente con nosotros en esa experiencia el Papa Pablo VI. Y en el año, 20 años atrás, el Papa Juan Pablo II, hoy beato, al que celebrábamos en días pasados, y hacía el catecismo y nos entregaba a la Iglesia Católica el catecismo de la Iglesia. Por eso ese doble aniversario, las bodas de oro del Concilio Vaticano II y los 20 años del catecismo, se hace esta experiencia de fe, que se inauguró el pasado 11 de octubre y que irá hasta el otro año, hasta noviembre del año entrante del 2013, para que tengamos un tiempo prolongado de vivir la experiencia de la fe. ¿Pero qué es la experiencia de la fe? ¿Qué es lo que quiere el Papa invitarnos? No solamente un recuerdo, no solamente una teoría. Quiere que en este año tomemos como principio 3 grandes libros. Y lo dice Porta Fides, el documento que ha escrito para invitarnos al año de la fe. Primero y siempre la Sagrada Escritura. Nunca puede faltar la Sagrada Escritura en nuestras manos. Siempre debemos tener la Escritura en nuestras manos. Decía San Jerónimo, el patrono de los escrituristas, decía, la Escritura en las manos. Con fuerza tener y llevar la Escritura en las manos. Segundo, el Concilio Vaticano II. Hoy todo es tan fácil, tan ágil, que hasta por internet lo podemos consultar y no estaríamos haciendo ningún fraude. En el portal del Vaticano se puede entrar a este documento majestuoso y tenerlo si lo queremos leer. Y tercer libro que nos coloca el Papa, que haga parte de nuestra historia, es
el Catecismo de la Iglesia Católica. Esos 3 libros para hacer este itinerario del año de la fe. Y qué bien que lo hagamos a la luz de la palabra. Esa es nuestra experiencia y nuestra especialización, leer la palabra con todos ustedes para ir profundizando en el tema de la fe. Y hay un capítulo hermoso en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, para que hablemos de del testimonio de Abraham. Primero recordemos algo que siempre debemos saber. Antes de leer un texto bíblico, busquemos cuándo se escribió. Es que el cuándo, la época, nos permite conocer las características del texto. Y esta carta a los Hebreos es anterior al año 70. ¿Y por qué decimos esto? Y aquí viene la ciencia de la investigación bíblica a apoyarnos. ¿Por qué decimos esto? Porque la misma carta, el autor a la carta, está haciendo alusión al templo. Y el templo, después del 65, en el 67 tal vez, es destruido por los romanos. Entonces, si se habla del templo, tiene que ser la carta anterior a esa destrucción. Entonces, podemos decir, y creo que con mucha seguridad, nunca con absoluta certeza, pero con gran seguridad, podemos datar esta carta alrededor de los años 65, 67, antes de los 70. Primera cosa. Segunda cosa, esta carta tiene como destinatario a un grupo de personas provenientes del mundo judío y por eso muchos de los elementos que están aquí escritos, muchas de las experiencias que están aquí narradas hablan en ese lenguaje del mundo judío, pero judíos convertidos al cristianismo. Hoy sabemos con exactitud que más que una carta es un sermón. No sermón como los que entendemos contemporáneamente, sino sermón era toda esta enseñanza que se iba dando de manera catequética. Y por último, antes de leer el capítulo 11, digamos, creemos y podemos afirmar que no fue Pablo. Por muchos años y por mucho tiempo se pensó que era Pablo el autor de esta carta, pero internamente la escritura, la manera de hablar, la manera de presentarse nos hace pensar que no fue Pablo. No sabemos quién, no tendríamos la certeza de decir quién la escribió, pero sí podemos decir con confianza que no fue Pablo y sí fue una persona de esta experiencia de conversión que toma estas líneas y las promulga y las anuncia y se convierten, y es para nosotros una de las cartas más interesantes que podemos leer y escribir. Yo casi siempre uso este texto, la carta a los Hebreos, con 13 capítulos que consta, lo uso cuando se me invita a predicar a sacerdotes y a religiosas, porque allí está un itinerario de espiritualidad muy profundo. Ahí podemos conocer con mayor certeza y mayor confianza nuestra vida creyente y nuestro ministerio sacerdotal en el caso de los presbíteros. Entonces, con ese antecedente, vayamos al capítulo 11. ¿De qué habla el capítulo 11? Yo elogio al autor de la carta a los Hebreos porque es un hombre que logra sintetizar y mostrar los grandes ejes del Antiguo Testamento. Es decir, si queremos tener una panorámica así amplia, grande del Antiguo Testamento, no dudemos en leer el capítulo 11 a los Hebreos. Ahí hay una presentación general, no en detalle, sino una mirada en conjunto sobre el Antiguo Testamento, tocando los principales acentos del Antiguo Testamento. Y comienza desde el fundamento, Abraham. Mira lo que dice el versículo 8. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Mira lo que dice tan interesante. Esto es el poder de la síntesis de un hombre que ha leído y ha conocido y que Dios le ha inspirado y le ha colocado en el corazón frases tan bellas como esta. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió de su lugar para ir en busca de una promesa. Por la fe. ¿Qué es la fe? Aquí viene lo interesante que va a responder la carta a los Hebreos. La fe es una respuesta a un llamado muy importante. Y la carta del Papa en este año de la fe nos invita a eso, a responder al llamado que todos tenemos. ¿Cuál es el llamado tuyo y el mío y el nuestro? ¿Cuál es? De todos los cristovidentes, tenemos el mismo llamado. Hemos sido llamados a la vida cristiana. Desde el día de nuestro bautismo hemos sido convocados por Dios.
invitados a esta experiencia de ser cristianos. Y es cristiano no solamente el que se ha acercado al bautismo, sino el que vive el bautismo, porque el bautismo ha respondido a un momento de la vida, y es el momento inicial. Se dice que inauguramos nuestra vida cristiana a través del bautismo, es la puerta, pero no es cristiano solamente el que diga yo soy bautizado, es cristiano el que dice yo vivo el bautismo. Esa es la gran insistencia que está haciendo esta carta del Papa sobre el año de la fe, es vivir el bautismo. Entonces la fe es una respuesta a un llamado, es Dios el que llama, es el hombre el que responde, y como todo, una respuesta personal, nunca una respuesta común. No llama a Colombia, no llama a la ciudad, llama a cada persona, a ti y a mí nos llama. Es la gran experiencia en este momento. Para seguir, les invito antes que veamos la siguiente pausa y continuamos adelante después con el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Seguimos con Abraham, el tema de la fe, capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Y dice en el versículo 8, ya tenemos unas características grandes de la fe. La fe es una respuesta. Es un llamado que Dios nos hace, es una respuesta que el hombre da a esa invitación de Dios. Segundo, dice en el versículo 8, y Abraham obedeció. No entendamos obedeció simplemente como cumplir. Bueno, yo obedezco porque cumplo, me dicen que esté aquí, regreso acá, que vaya y estoy. No, obedecer es disponer todo su ser. Es esa la fe. Es un acto de todo el ser, de toda la vida dispuesta al proyecto de Dios. Y ahí se empieza a entrar en una dinámica de novedad. La fe es un caminar y es una novedad que nos invita y que dispone todo nuestro ser. Y como nuestro ser es inteligencia, y es voluntad, y es conocimiento, y es razón, y es corporalidad. Todo nuestro ser dispuesto al llamado de Dios. También, tercer elemento, salir. Mira tan bello el verbo. Salió para recibir. Hay que dejar para acoger la gran experiencia de la fe. Pero quiero en este momento invitarlos a todos ustedes, cristovidentes, que están fieles a este programa, siempre escuchando el mundo de la Biblia y siguiéndonos, que marquen el teléfono que está en pantalla, que entren y llamen y juntos hagamos este diálogo de la fe y sigamos profundizando para ir conociendo mejor y poder ir viviendo este año de la fe. Ya llevamos casi 2 semanas y seguirlo profundizando y trabajando. Marquen y ya mismo hablamos y entramos en esta bella y agradable conversación, la conversación de la fe alrededor del tema de Abraham. Sigamos diciendo, Abraham dejó su territorio. Y el libro del Génesis, por eso digo que esta carta a los Hebreos es una síntesis del Antiguo Testamento, nos está resumiendo por lo menos 15 capítulos del Génesis, desde el 11 hasta el 25 y mucho más, la historia de Abraham. Dice que Abraham dejó Caldea, Ur de Caldea, dejó y se aventuró y se fue y se convirtió en un explorador. Y la fe nos hace eso, nos ayuda a desprendernos, pero no nos vamos para nada, nos vamos a recibir algo. Él vivía de una promesa, Dios le hace un ofrecimiento y Abraham tiene este convencimiento y se desprende. No era fácil en esta época, estoy hablando en esta época, muchos siglos atrás, no era fácil, no pensemos como la mentalidad actual, que yo me voy de mi ciudad y aventuro a otra y me va mejor en la otra. Dejar el pueblo era romper todas las tradiciones sociales, familiares y económicas. Pero escuchemos la primera llamada. Emma, buenas noches. Padre Gonzalo, buenas noches. Qué gusto escucharla, Emma, qué alegría. Sí, ha sido una experiencia muy bonita coincidir en ver el programa. Claro que sí. Bueno, padre, pues me gustaría compartir con las personas lo que ha sido la fe en mi vida y siento que la fe ante todo es una experiencia. La fe es sentir que Dios está ahí presente en mi vida, que ha estado desde el primer momento de mi concepción, que desde siempre me deseó y de siempre Él ha estado en todos los momentos de mi vida, así yo sea consciente o no de que Él está ahí, así claro, yo lo vea o no lo vea, así yo lo escuche o reniegue, pero Él siempre ha estado ahí. Y cuando Dios me da la gracia, pero cuando yo también le digo sí y soy capaz de escuchar su voz,
de aceptar su llamado, de estar atenta, de recibir su gracia, la experiencia es una experiencia maravillosa porque la fe pasa a ser eso, una experiencia y una vivencia. Por supuesto que sí. No, pues Emma, qué alegría me da escucharla. Digamos aquí al aire que Emma es egresada al Instituto Bíblico, es una conocedora y una profesional excelente en el campo de la administración y de todo lo que sabe ella hacer, y además una profesional de ciencias bíblicas. Gracias, Emma. Sigan marcando ustedes, ahí está nuestro número de teléfono, el canal Cristovisión, y sigamos hablando de esta experiencia de la fe. Dejar no simplemente era salir, era romper los 3 núcleos que hacían importante a un hombre de esta época. Váyase muchos siglos atrás. El núcleo familiar y la familia era lo más importante que podía haber, era lo que le daba identidad. El núcleo social, lo que le permitía reconocimiento, y el núcleo socioeconómico, lo que le permitía estabilidad. Todo eso lo dejó Abraham. Por una promesa se fue en busca de algo y no lo veía. Mira que el texto de Hebreos dice bellamente, y salió en busca de un proyecto que Dios le hizo. Qué interesante que el año de la fe fuera para nosotros esto. Créele a Dios, salir en busca de un proyecto. A veces nosotros vemos la fe distinto. Necesitamos primero creer, primero tener la evidencia, primero tener la acción para dar el paso. No, Abraham es al revés. Por eso lo ha llamado la Biblia, y lo hemos reconocido todos, el padre de la fe. No porque haya sido el primero, porque fue el que logró entender en fidelidad plenamente el proyecto de Dios y se arriesgó. Y es un acto de riesgo. Váyasen de Ur de Caldea, váyasen a una tierra que no sabemos dónde está, váyasen a peregrinar, y sigue diciendo, y habitaba en tiendas, y desafiaba los peligros, y se enfrentaba a las adversidades, pero nunca cambió la promesa, nunca dudó de su proyecto que Dios le había colocado en el corazón. No era fácil. A veces uno piensa que estos personajes bíblicos todo lo tenían cómodo, todo lo sabían, ya tenían resueltas sus problemas, ya tenían las preguntas con la exactitud. No, ellos hacen lo que tú y yo hacemos, es decir, confiar en Dios. Y cuando uno confía en Dios, se lanza. Esa es la fe. No hay fe cuando hemos visto. Recuerdan que Jesús nos dijo, un día exhortó a Tomás, estaba Jesús ya resucitado en medio de la comunidad, y le contaron a Tomás, hemos visto al Maestro, y Tomás dijo, no, hasta que no lo vea no lo crea. Y Jesús le dijo, no basta, no es necesario ver para creer. Hay de aquellos que creen sin necesidad de ver. Y por eso con Juan 21, Jesús lanza una bienaventuranza para todos nosotros, los que creemos sin necesidad tangible de tenerlo aquí, tocarlo, hacernos círculo con Él, con el resucitado, sino que lo tenemos sacramentado, lo vivimos de una manera sacramental. Entonces Abraham es el padre de la fe porque se lanza en este proyecto y no va solo. Mira que va involucrando a otros, a su círculo familiar, al más intenso y más profundo. Y cuenta el libro del Génesis, en el capítulo 12, que llevó a su esposa, obviamente, a su sobrino Lot, y llevó las personas que estaban a su servicio, algunos hombres y mujeres, para que lo cuidaran y le atendieran, e ir aventurándose, ir arriesgando, ir buscando, ir confiando en Dios. Y vea tan bello esto, y caminó y entregó su vida, y nunca vio la promesa cumplida, y nunca la vio. Dios le hizo la promesa de una tierra, y nunca la vio, pero nunca se debilitó su fe, y por ello nunca tuvo dudas, nunca entró en este pánico, si se permitiera, nunca entró en esta incertidumbre. Por el contrario, estamos descubriendo en Abraham la adultez de la fe. A veces nuestra fe necesita crecer un poquito más, a veces nuestra fe se vuelve un poco infantil, como que se va encogiendo, vamos creciendo en edad y se va disminuyendo nuestra fe. Abraham iba creciendo en edad, cada vez se iba siendo más anciano, y su fe cada vez se iba siendo más valiente, más fuerte, más convencida, sin necesidad, y quiero seguir resaltando esto, sin necesidad de ver, creerle a Dios. Qué importante, y sería la gran pregunta para todos nosotros, ¿cómo es hoy nuestra fe? Ahora que hemos inaugurado el año de la fe, ¿necesito la evidencia?
necesito ver, necesito que Dios me responda a la situación que le pido, que atienda mi súplica y me la responda afirmativamente para creer en Él, o empiezo a dudar porque Él no ha escuchado la oración que yo quisiera que escuchara y respondiera, y empiezo a alejarme, a colocarle distancia al proyecto de Dios. No, esa no sería una fe auténtica, según la carta a los Hebreos, y mejor aún, según el proyecto que Abraham nos ofrece y nos coloca hoy el texto bíblico para poderlo asociar y relacionar. ¿Qué más dice el texto? Así, haciendo este resumen, dice: y por la fe, Abraham, el hombre de la edad mayor, con Sara, la mujer entrada en edad, pero además estéril, son dados a la vida y son llamados por Dios a la vida, y se dará una descendencia tan bello, dice el poeta, hermosa, dice, como las estrellas del cielo o las arenas del mar, para decir incontable, para decir Dios es generoso. Dios no da lo que uno espera, Dios da lo que Él siempre manifiesta, y es bendición. A veces nosotros pedimos con cálculo: yo quiero para mañana esto, y pedimos una y dos cosas, y Dios quiere para mañana todo, todo de nosotros, para darnos todo de Él. La gran experiencia de Dios en el proyecto de la fe, y lo fue entendiendo y lo fue viviendo Abraham, y nacerá Isaac, y después de Isaac lo que hemos llamado, y el libro del Génesis llama y nos va contando la descendencia, que son los patriarcas, como un árbol bueno da frutos excelentes, como el árbol de la fe de Abraham fue dando estos frutos excelentes, que fueron los patriarcas, estos líderes, estos hombres de fe que fueron enrumbando el proyecto de Dios en el pueblo, que se iba gestando y que se iba organizando y que se iba fortaleciendo en el plan de Dios. Esa es la experiencia de Abraham. Quisiera invitarlos a seguir leyendo el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 11, para entender mejor y poder revisar. Antes de terminar, revisemos cómo es mi fe, cómo la estoy viviendo. ¿Qué significa para mí este año de la fe que ha invitado el Papa y que estamos ya viviendo, se ha inaugurado? ¿Simplemente es un dato más? ¿Es una fecha más? ¿O sí está tocando mi vida y mi experiencia? ¿Está modificando mi existencia? Abraham cambió, dejó todo. Y no porque tuviera una vida mala, porque creyó que Dios le podía bendecir. Tú y yo podemos hacer la misma experiencia. Podemos creer en este Dios de la vida, en este Dios de la bondad, en este Dios de la bendición. Capítulo 12 del Génesis, versículo 4, y en ti serán bendecidas todas las naciones. Le hizo Dios la promesa a Abraham. En ti y en mí serán bendecidas nuestra familia, los seres que amamos. Demos el paso en la fe, exitosa, alegre, festiva, arriesgada, intrépida, emprendedora. Una fe con audacia. Dirá la carta del Papa, y una frase que me gustó mucho en el número 17 de Porta Fides: fe con responsabilidad. Una responsabilidad que es asumir mis consecuencias, pero una responsabilidad en favor de los demás, hacer responsabilidad social, como se habla hoy en el lenguaje contemporáneo. Pues bien, hermanos, hemos llegado esta noche a nuestra experiencia del mundo de la Biblia, trayéndonos el testimonio de fe de Abraham. La próxima semana, con un testimonio mayor, siempre a la luz de la palabra, cumpliendo lo que pide el Papa, acercándonos a la palabra de Dios. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es mi fe? ¿Qué es hacia la pregunta? ¿Necesito ver para creer o creo en la palabra y en la promesa de Dios? ¿Qué es hacia mi respuesta? Creer sin necesidad de ver. Ahí se afirma nuestra fe. Soy el Padre Gonzalo Gómez. Para todos ustedes mi bendición, y sigamos siempre en sintonía aquí de nuestro canal. Demos la experiencia alta y profunda de esta experiencia, y la próxima vez nos encontramos el texto en la mano. Sigan leyendo Hebreos capítulo 11 para seguir entendiendo todo el proyecto del Antiguo Testamento. Bendiciones para ustedes.
El mundo de la Biblia.